Quiero que te sientes conmigo unos minutos, porque necesito contarte algo que nunca he dicho en voz alta, ni siquiera a ti, aunque estabas ahí mismo cuando sucedió. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que el tiempo se detiene, en el que toda la habitación se queda en silencio aunque nadie haya dejado de hablar, en el que tu corazón hace algo extraño y lento, como si intentara aferrarse a un segundo antes de que se escape para siempre? Eso fue lo que pasó el día que mi madre te miró y te reconoció, y te quedaste paralizado, y comprendí algo sobre nosotros que creo que había tenido demasiado miedo de decir. Antes de continuar, si historias como esta te conmueven como esta me conmovió a mí, quédate un rato y suscríbete, porque tengo más de estos momentos tranquilos y reales para compartir, y me encantaría que estuvieras aquí para escucharlos. Creo que necesito empezar desde antes de ese día, porque no puedes entender lo que significó a menos que entiendas a qué le tenía miedo. Tenía miedo de muchas cosas cuando se trataba de ti. No los miedos comunes de los que habla la gente, no le gustará mi apartamento, o pensará que mis amigos son raros, aunque también tenía esos miedos. Mi miedo era más grande y silencioso, y vivía en mi pecho como una piedra que llevaba a todas partes. Mi miedo era que mi madre no te recordara. No que no le gustaras, sino que no te recordara en absoluto. Porque para entonces, algunos días ya había dejado de recordarme. ¿Alguna vez has amado a alguien que desaparecía frente a ti, lentamente, en pedazos, mientras su cuerpo permanecía exactamente igual? Es un tipo de duelo extraño, de esos en los que la persona aún no se ha ido, pero una versión de ella ya lo ha hecho. Pierdes a alguien dos veces de esa manera. Pierdes quién era, y luego, finalmente, lo pierdes de nuevo. Mi madre me crió sola. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años, y no recuerdo mucho de él, salvo el sonido de una puerta y los años de silencio que siguieron. Mi madre tenía 2 trabajos para que no sintiera demasiado su ausencia, aunque, por supuesto, la sentí de todos modos, como siempre sienten los niños las cosas que los adultos intentan ocultarles. Solía sentarse al borde de mi cama y decirme que el amor no es ruidoso, es constante, es la persona que aparece al día siguiente y al otro, no la que hace las mayores promesas. No entendí lo que quería decir hasta que fui mucho mayor. No lo entendí hasta que llegaste tú. Cuando llegó el diagnóstico, recuerdo estar de pie en el pasillo del hospital, intentando que mis piernas volvieran a funcionar, intentando recordar cómo caminar con normalidad en lugar de como un hombre al que le acaban de decir que el suelo bajo sus pies ya no es firme. De aparición temprana. Esa fue la frase que usó el médico, como si fuera algo clínico y controlable, como si esas 2 palabras pudieran abarcar todo lo que estaba a punto de sucedernos. No lloré delante de ella. Lo guardé para el coche, a solas, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos, sin preguntarle a nadie en particular por qué le tenía que pasar esto a la única persona que nunca había pedido nada para sí misma. Te conocí aproximadamente un año después. Quiero serte sincera, cuando nos conocimos, no buscaba nada. Había cerrado muchas puertas en mi interior, en silencio, sin siquiera darme cuenta. Me decía a mí misma que no tenía espacio para el corazón de otra persona, cuando ya estaba intentando aferrarme a los fragmentos de la mente de mi madre que se me escapaban de las manos. Pero tú no pediste espacio. Simplemente llegaste, como llega la mañana, sin pedir permiso, simplemente haciéndote innegable poco a poco. ¿Alguna vez has conocido a alguien y has sentido que tu vida se reorganizaba silenciosamente a su alrededor sin que te dieras cuenta hasta que ya lo había hecho? Así eras tú. Así éramos nosotros. No te hablé de mi madre durante los primeros meses. Sé que probablemente suene extraño, considerando cuánto la quería, considerando que gran parte de mi vida giraba en torno a ir a verla cada domingo, sentarme con ella, mostrarle fotos antiguas y observar cómo sus ojos buscaban reconocimiento como si buscara el interruptor de la luz en una habitación oscura. Pero creo que estaba protegiendo algo. Creo que una parte de mí creía que si te dejaba entrar en esa parte de mi vida demasiado pronto, y salía mal, si ella decía algo cruel que no era realmente ella, sino la enfermedad hablando a través de su boca, o si simplemente te miraba como a un extraño y eso te rompía algo, también te perdería. Y no creo que hubiera podido sobrevivir a la pérdida de ambos en la misma etapa de mi vida. Así que esperé.
Dejé que te enamoraras primero de las partes de mí que eran más fáciles de amar, el hombre que se reía a carcajadas de los chistes malos, que recordaba cómo te gustaba el café, que te dejaba notitas en la mochila antes del trabajo, cosas pequeñas e insignificantes, pero que sentía con todo mi corazón. ¿Te has dado cuenta de que los gestos más pequeños suelen ser los más sinceros? Cualquiera puede hacer una gran declaración una vez. Se necesita un tipo de persona diferente para elegirte en silencio, cada día, de maneras que nadie más observa. Finalmente, preguntaste por ella. Con delicadeza, como preguntas por todo, como si ya intuyeras que hay algo tierno debajo y no quisieras presionar demasiado. Dijiste, hablas de tu madre como si fuera la persona más importante de tu vida, pero nunca la he conocido. ¿Por qué? Y recuerdo estar sentada frente a ti en esa mesita de la cocina, la de la pata coja que nunca arreglamos, y te conté todo. Te hablé del diagnóstico. Te hablé de los días en que olvida mi nombre y me llama por el de mi padre, y de lo mucho que me dolía hasta que aprendí a simplemente tomarle la mano y dejar que me llamara como necesitara en ese momento. Te dije que tenía miedo de llevarte a conocerla, porque no sabía qué versión de ella aparecería ese día, y no quería que vieras las partes insoportables antes de que hubieras tenido la oportunidad de ver las partes hermosas. No te inmutaste. No pusiste esa mirada que a veces ponen algunas personas, esa mezcla de lástima y retirada silenciosa, como si ya estuvieran planeando una salida. Simplemente extendiste la mano por encima de la mesa, tomaste la mía y dijiste, entonces quiero conocerla tal como es. No como te gustaría que fuera. Ella, ahora, hoy. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo tan sencillo que te ha conmovido profundamente? Eso fue lo que esa frase me hizo sentir. Aún así, lo fui posponiendo. Las semanas se convirtieron en un par de meses. Me decía a mí misma que estaba esperando un buen día, pero la verdad era que no existía tal cosa, no realmente, no de ninguna manera que pudiera garantizar. Algunas mañanas reconocía cada foto en su mesita de noche y contaba historias con más detalle del que yo misma recordaba. Otras mañanas se despertaba asustada, preguntando a las enfermeras quiénes eran, preguntando dónde estaba su hijo, aunque yo estaba sentada allí mismo, tomándole la mano. Un duelo así no se anuncia. Simplemente aparece sin ser invitado y trastoca todo tu día. La mañana en que por fin fuimos a verla, apenas hablé en el coche. En un momento dado, te acercaste y apoyaste la mano en mi rodilla, sin decir nada, solo haciéndome saber que estabas ahí. ¿Alguna vez has amado a alguien de una manera en que su silencio dice más que 1000 palabras? Creo que fue en ese instante cuando supe, en lo más profundo de mi ser, que quería pasar mi vida eligiéndote, una y otra vez, en cada momento cotidiano como ese. Recuerdo entrar en su habitación y ver a mi madre sentada junto a la ventana, como siempre, observando a los pájaros como si tuvieran la respuesta que buscaba. Te la presenté como siempre lo había ensayado mentalmente, con suavidad, despacio, mamá, esta es alguien a quien quiero mucho, quiero que la conozcas. Me preparé para cualquier cosa. Me preparé para la mirada perdida, para la confusión, para esa mirada distante que me partía el corazón cada vez. Para lo que no me preparé fue para lo que realmente sucedió. Si alguna vez te has preguntado si los momentos cotidianos de tu vida podrían estar preparando algo que aún no puedes ver, quédate, porque eso es exactamente lo que sucede a continuación en esta historia, y creo que querrás saberlo. Si esto ya te resuena, suscríbete ahora para no perderte el desenlace. Mi madre te miró de verdad, como no había mirado a nadie en mucho tiempo. Sus ojos, que habían estado tan distantes y nublados durante meses, de repente se enfocaron, como la lente de una cámara que encuentra el enfoque tras buscarlo a ciegas. Y entonces dijo tu nombre. No un hola ni una encantada de conocerte, no la confusión educada que solía mostrar a los desconocidos. Dijo tu nombre de verdad, con claridad, como si lo hubiera sabido toda la vida, y dijo, eres la chica de la parada del autobús. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se tambalea bajo algo que creías sólido? Eso fue lo que me pasó en ese momento. Porque no tenía ni idea de a qué se refería. Y cuando te miré, te habías quedado completamente inmóvil, con el rostro pálido, los ojos llenos de algo que aún no podía identificar, reconocimiento, incredulidad,
quizás ambas cosas a la vez. Te arrodillaste junto a su silla, y tu voz, cuando por fin salió, apenas era un susurro. ¿Te acuerdas de eso?, le preguntaste. Y mi madre, en un instante de lucidez que pareció un regalo inexplicable, asintió y te tomó de la mano, igual que solía tomar la mía cuando yo era pequeña y le tenía miedo a las tormentas. Me quedé allí, completamente perdida, viendo a dos personas compartir un recuerdo del que yo no formaba parte, y creo que fue entonces cuando finalmente te giraste hacia mí y me contaste la historia, con la voz temblorosa y los ojos humedecidos. Me dijiste que casi 2 años antes de que nos conociéramos, mucho antes de que supieras mi nombre, estabas esperando en una parada de autobús en uno de los peores días de tu vida. Acababas de salir de una cita con el médico que te había asustado, una tomografía que había arrojado una sombra que querían examinar con más detalle, y estabas sentada sola en ese banco intentando no derrumbarte en público, cuando una mujer mayor se sentó a tu lado. Una mujer que, según dijiste, tenía los ojos más amables que jamás habías visto en una desconocida. Esa mujer notó que estabas llorando y no te indagó, no te hizo preguntas indiscretas, simplemente se sentó contigo en silencio un rato, y luego dijo en voz baja, sea lo que sea, vas a superarlo. No te conozco, pero conozco esa mirada, y es la mirada de alguien que es más fuerte de lo que crees ser ahora mismo. Y luego se quedó contigo hasta que llegó tu autobús, y antes de irse, te apretó la mano y te dijo que algún día recordarías ese día difícil y te darías cuenta de que solo fue un capítulo, no el libro entero. Me dijiste que nunca olvidaste a esa mujer. Dijiste que a veces pensabas en ella, que te preguntabas quién era, que te preguntabas si algún día podrías agradecerle como es debido por haber aparecido justo cuando necesitabas a alguien que te recordara que no estabas solo en el mundo. Y ahora, sentado en una habitación tranquila con los pájaros cantando fuera de la ventana, te diste cuenta de que esa mujer era mi madre. La misma mujer cuya mente se desvanecía un poco más cada día, de alguna manera, increíblemente, se había aferrado a ese recuerdo. Se había aferrado a ti. ¿Te has preguntado alguna vez si el universo mantiene pequeños lazos que nos conectan con las personas mucho antes de que sepamos sus nombres? No sé si creo en el destino exactamente, no en ese sentido dramático y cinematográfico del que habla la gente. Pero sí creo en esto. Creo que la bondad deja huella en las personas, incluso en desconocidos, incluso en momentos fugaces que en su momento parecen insignificantes. Y creo que, de alguna manera, en la niebla que tanto le había arrebatado a mi madre, este recuerdo en particular sobrevivió, porque importaba. Porque tú importabas, incluso antes de que cualquiera de nosotros lo supiera. Te vi arrodillado allí, sosteniendo la mano de mi madre, ambos llorando, y sentí que algo se abría en mi pecho, no dolorosamente, sino como una ventana que finalmente dejaba entrar aire después de haber estado cerrada demasiado tiempo. Pasé tantos meses temiendo que traerte a esta parte de mi vida solo te traería tristeza, que solo te mostraría las partes más difíciles y agotadoras de amar a alguien que olvida. Pero en cambio, mi madre nos dio a ambos algo que creo que ninguno de los dos esperaba. Nos dio la prueba, real e innegable, de que ya estabas entretejido en mi historia mucho antes de que siquiera pensara en pedirte que formaras parte de ella. Quiero ser sincera contigo sobre algo más, algo que no te he dicho antes. Ese día, al ver a mi madre recordarte cuando algunos días no me recordaba a mí, sentí una extraña mezcla de celos y alegría, y no estoy orgullosa de ello, pero me prometí ser siempre sincera contigo, incluso sobre las partes feas y complicadas del amor. Por un segundo, pensé, ¿por qué ella? ¿Por qué puede aferrarse a este desconocido de una parada de autobús, pero a veces mira a su propio hijo como si fuera alguien a quien debería conocer pero no logra ubicar? Pero ese pensamiento no duró mucho, porque en ese momento comprendí algo importante. No se trataba de a quien recordaba más. Se trataba del significado del recuerdo. Se aferró a ti porque en ese momento en la parada del autobús, la necesitabas, y ella apareció. Eso es lo que mi madre siempre me enseñó que era el amor. No grandes gestos. Simplemente estar presente, firme y silenciosamente, cuando alguien más te necesita. Y de alguna manera, sin que ninguno de los dos lo supiera, ya habías estado viviendo la lección exacta con la que ella me educó.
¿Te has dado cuenta alguna vez de que la persona que amas era justo la que necesitabas mucho antes de necesitarla específicamente? Eso fue lo que comprendí sentada en esa habitación. No me estaba enamorando de alguien nuevo. Estaba reconociendo algo que ya era cierto. Ya eras el tipo de persona que acompaña a desconocidos en su dolor. Ya eras el tipo de persona que le dice a alguien que es más fuerte de lo que se siente. Ya eras, en todos los sentidos importantes, exactamente el tipo de persona que mi madre me enseñó a buscar, exactamente el tipo de persona que ella misma habría elegido para mí, incluso antes de enfermarse, incluso antes de que todo esto comenzara. Creo que fue entonces cuando el miedo empezó a aflojar su agarre sobre mí. Porque hasta ese momento, gran parte de mi vida había estado marcada por el miedo a la pérdida. Miedo a perder el recuerdo que mi madre tenía de mí. Miedo a perder pedazos de ella un poco más cada semana. Miedo a que amarte plenamente significara eventualmente perderte también, como todos terminamos perdiendo a todos, si uno se permite pensarlo con demasiada honestidad. Pero al verte tomar la mano de mi madre, al ver cómo ese círculo imposible se completaba ante mí, comprendí que el amor no se trata realmente de evitar la pérdida. Nunca lo ha sido. El amor es elegir permanecer presente de todos modos, elegir estar presente de todos modos, sabiendo perfectamente que todo es temporal, y elegirlo deliberadamente, cada día, porque la alternativa, protegerse manteniéndose distante, no es realmente vivir. Es solo una forma más lenta de perder. Antes creía que la valentía significaba no tener miedo. Ahora sé que no es cierto. La valentía es tener un miedo terrible a perder a alguien y, aún así, elegir amarlo plenamente. La valentía es sentarse al lado de alguien que está perdiendo la cabeza y elegir quedarse en la habitación en lugar de buscar excusas para irse antes. La valentía es lo que hiciste en aquel banco de la parada de autobús hace 2 años, sentarte con un desconocido que lloraba en lugar de apartar la mirada como la mayoría. Y la valentía es lo que hiciste en aquella habitación del hospital, arrodillándote en lugar de retroceder, permitiéndote sentir todo el peso de aquel momento en lugar de protegerte de él. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. No creo que ninguno de los dos lo dijera en voz alta de inmediato, pero ambos lo sentimos. La relación dejó de sentirse como algo que estábamos construyendo con cuidado, con cautela, probando cada ladrillo antes de colocar el siguiente. Empezó a sentirse como algo que ya sabíamos que estábamos eligiendo, para siempre, como cuando eliges una casa en lugar de simplemente visitarla. ¿Alguna vez has experimentado un cambio drástico en una relación de la noche a la mañana, no porque se dijera algo dramático, sino porque algo silencioso y verdadero finalmente se confirmó? Después de eso, empezamos a visitar a mi madre juntas todas las semanas. Algunos días se acordaba de ti, te llamaba la chica de la parada del autobús con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Otros días te miraba como si nunca te hubiera visto en su vida, y yo te veía afrontar esos días con la misma ternura que los buenos, sin hacerla sentir inferior por olvidar, sin presionarla, simplemente estando ahí donde estaba, una y otra vez, de la misma manera que ella te encontró una vez en un banco cuando necesitabas que alguien simplemente estuviera presente. Creo que fue entonces cuando comprendí plenamente lo que mi madre quería decir hace tantos años, sentada al borde de mi cama, diciéndome que el amor no es ruidoso. El amor es la persona que aparece al día siguiente, y al otro, incluso cuando es difícil estar presente, incluso cuando no hay garantía de que sea reconocido o correspondido como esperas. Quiero contarte también sobre las pequeñas cosas, porque creo que pasamos demasiado tiempo hablando de grandes momentos como el del hospital, y no el suficiente sobre los pequeños detalles cotidianos que, en realidad, conforman la mayor parte de una vida juntos. Quiero contarte sobre aquel martes en que preparaste sopa para mi madre porque, en uno de sus días más lúcidos, mencionó de pasada que echaba de menos su aroma, y pasaste toda la tarde probando recetas hasta que encontraste una que la hizo llorar de emoción al probar la primera cucharada. Quiero contarte cómo aprendiste sus canciones favoritas de los 70, no porque te lo pidiera, sino porque querías poder cantar con ella en aquellos días en que la música era lo único que parecía llegar a ella cuando las palabras ya no podían. ¿Alguna vez has amado a alguien que hiciera cosas así, pequeños detalles que nadie más notaría, pero que te revelaban la grandeza de su corazón?
Creo que los grandes gestos acaparan toda la atención en las historias de amor que nos contamos. La propuesta frente a una multitud, el viaje sorpresa, la declaración extravagante. Pero no creo que el amor resida realmente ahí. Creo que el amor reside en la ropa doblada que se deja sobre la cama sin que nadie la pida. Creo que reside en que alguien recuerde cómo te gusta el café después de la primera vez que lo mencionaste. Creo que reside en elegir, una y otra vez, en 1000 pequeños momentos que pasan desapercibidos, estar presente por completo para alguien, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no hay recompensa, salvo la tranquila certeza de haber hecho lo correcto por alguien a quien amas. Ese es el tipo de amor que mi madre me enseñó a buscar. Ese es el tipo de amor que encontré en ti, mucho antes de comprender cuán profundamente ya estaba ahí. También hubo días más difíciles, y no quiero fingir que esta historia solo tiene momentos agradables y momentos felices. Hubo días en que mi madre no nos reconocía, cuando se asustaba y se confundía y nos pedía que saliéramos de su habitación porque pensaba que éramos intrusos en su propia casa. Hubo días en que me sentaba en el estacionamiento del hospital después y lloraba hasta que me dolía el pecho, y tú te sentabas a mi lado sin intentar arreglarlo, sin ofrecerme consuelos vacíos, simplemente dejándome sentir todo el peso de la pérdida sin apresurarme a salir de ella. ¿Alguna vez has necesitado que alguien simplemente sea testigo de tu dolor en lugar de intentar resolverlo? Ese también es un tipo de amor diferente, más silencioso, más difícil de expresar, pero igual de importante que los momentos de alegría. Nunca intentaste convencerme de que superara mi dolor. Simplemente te aseguraste de que nunca tuviera que cargarlo completamente sola. Creo que ese es el aspecto del miedo que ahora entiendo de forma diferente. Antes pensaba que el objetivo era eliminar el miedo por completo, llegar a un punto en la relación donde finalmente te sientes lo suficientemente seguro como para que el miedo desaparezca. Pero no creo que funcione así, en realidad. Creo que el miedo permanece, de alguna forma, mientras ames a alguien, porque amar a alguien significa tener algo preciado que perder. Lo que cambia no es el miedo en sí. Lo que cambia es tu relación con él. Dejas de permitir que el miedo tome las decisiones por ti. Dejas de permitir que te convenza de contenerte, de protegerte, de mantener un pie fuera por si acaso. Empiezas a permitir que el amor sea más grande que el miedo, no porque el miedo desaparezca, sino porque decides, deliberadamente, cada día, que la persona que tienes delante merece que estés presente, que la elijas de nuevo, que valga la pena el riesgo de pérdida que conlleva amar a alguien. Vi a mi madre amar a mi padre incluso después de que todo se derrumbara entre ellos, a su manera compleja, la vi amarme durante cada etapa difícil de mi infancia. La vi consolar a un desconocido que lloraba en un banco de la parada del autobús sin esperar nada a cambio. Y ahora la veo amar, de la manera fragmentada y hermosa que su enfermedad le permite, y comprendo que esto es lo que siempre intentó enseñarme. El amor no se trata de una gran certeza. Se trata de estar presente de todos modos, de la forma que puedas, justo donde estés, justo como eres. Si has llegado hasta aquí, a través de todo esto, creo que ya entiendes que esta no es una historia sobre mi madre, ni siquiera sobre una parada de autobús 2 años antes de que nos conociéramos. Es una historia sobre ti. Es una historia sobre la clase de persona que eres cuando nadie te pide que seas nada en particular. Es una historia sobre cómo las personas a las que elegimos amar a menudo se nos revelan mucho antes de que les prestemos la atención suficiente para darnos cuenta. Pienso a menudo en aquel día, el día en que mi madre te reconoció y te quedaste paralizada, todo tu cuerpo inmóvil, tus ojos muy abiertos por un recuerdo que jamás esperaste ver confirmado frente a ti. Pienso en cómo algo que parecía un final, ver cómo la mente de mi madre se desvanecía cada semana, de alguna manera se convirtió también en un comienzo, un momento que me mostró exactamente quién eras y por qué quería construir una vida contigo. ¿Alguna vez has sentido dolor y gratitud al mismo tiempo, tan entrelazados que no podías distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro? Eso fue aquel día para mí. Dolor por lo que mi madre perdía y una gratitud abrumadora por lo que yo ganaba, ambos a la vez, ambos verdaderos, ambos míos para siempre. No sé cuántos días más mi madre recordará de nosotros. He aceptado, en la medida de lo posible, esa incertidumbre. Pero sé esto,
sean los días que le queden, sea cual sea la versión de ella que aparezca en esa habitación junto a la ventana, quiero que estés a mi lado. No porque necesite que arregles nada, ni porque necesite que hagas más llevaderos los días difíciles, aunque de alguna manera siempre lo haces. Quiero que estés ahí porque así es como se ve el amor de verdad, cuando se despoja de toda apariencia. El amor se ve como elegir estar presente, en los momentos tranquilos y cotidianos, para las personas que más importan, una y otra vez, sin necesidad de aplausos. Antes creía que sabría que estaba lista para el amor eterno cuando dejara de tener miedo. Ahora entiendo que no funciona así. Sigo teniendo miedo. Tengo miedo del día en que mi madre no se acuerde de ninguno de los dos. Tengo miedo de todas las formas en que la vida puede arrebatarnos a las personas, la enfermedad, el tiempo, la distancia, los 1000 pequeños accidentes de una vida cotidiana. Pero ya no espero a que ese miedo desaparezca para elegirte. Te elijo dentro del miedo, junto a él, a pesar de él. Creo que esa es la única elección que realmente tiene sentido. Cualquiera puede prometer amar a alguien en un mundo sin riesgos. Se necesita algo diferente para prometerlo sabiendo exactamente cuánto puedes perder. Hay algo que quiero que sepas, algo que creo que no he expresado con suficiente claridad. No te convertiste en parte de mi historia ese día en la habitación del hospital. Me demostraste que llevabas tiempo escribiéndola en silencio, mucho antes de que te diera la pluma. Cada pequeño gesto de amabilidad que has ofrecido a alguien, tanto si yo estaba presente como si no, era, de alguna manera, un gesto de amabilidad que también me ofrecías a mí, porque me mostraba quién eres cuando nadie te ve, y esa es la única versión de una persona que realmente merece la pena conocer. Pienso en la chica sentada en aquel banco de la parada de autobús, asustada y sola, y pienso en la mujer que era mi madre entonces, aún lúcida, aún ella misma, aún con toda la sabiduría que luego intentaría transmitir a un hijo que no siempre estaba dispuesto a escuchar. Pienso en cómo esas dos personas se cruzaron durante unos instantes de silencio y luego siguieron con sus vidas por separado, sin imaginar jamás que volverían a conectarse años después a través de mí. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está hecha de hilos invisibles hasta que, de repente e inesperadamente, se tensan? Si alguna parte de esta historia te ha conmovido, si alguna vez has esperado una señal de que la persona que amas era exactamente como esperabas, espero que sigas atento, porque tengo más historias como esta que contar, y me encantaría que estuvieras aquí cuando las comparta, así que suscríbete si aún no lo has hecho. Quiero terminar esto como mi madre hubiera querido, en silencio, sin darle mayor importancia. No necesito un final dramático para esta historia, porque las cosas más importantes de mi vida nunca fueron dramáticas. Fueron silenciosas. Fueron constantes. Fueron una madre sentada al borde de la cama de su hijo, un desconocido sentado junto a alguien que lloraba en un banco, una mujer arrodillándose para tomar la mano de alguien que tal vez no recordara su nombre mañana, pero que hoy lo recordaba perfectamente. Así es como siempre se ha visto el amor en mi vida. No las declaraciones ruidosas. La presencia silenciosa y constante, una y otra vez, especialmente en los días en que sería más fácil no hacerlo. No sé qué nos depara el futuro, ni con la enfermedad de mi madre, ni con ninguna otra cosa que la vida nos pueda pedir que afrontemos. Nadie lo sabe con certeza, por muy seguros que parezcan. Pero de algo sí estoy segura. Pase lo que pase, quiero enfrentarlo contigo a mi lado, no porque esté segura de que nada nos hará daño, sino porque ya he visto lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles, y es exactamente lo que espero hacer por ti también. Te quedas. Estás presente. Le das la mano a quien la necesite, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es difícil, incluso cuando no hay garantía de que te recuerden por ello mañana. Gracias por arrodillarte en esa habitación del hospital en lugar de dar un paso atrás. Gracias por recordar una parada de autobús, a un desconocido llorando, una bondad que nunca esperaste ver de vuelta años después de la forma más extraña y hermosa. Gracias por enseñarme, sin proponérmelo, que las personas que merecen todo nuestro cariño suelen ser aquellas que ya viven el amor en silencio, mucho antes de que se lo pidamos. Te amo. No en voz alta, no porque necesite que lo oigas de forma grandiosa, sino en voz baja, como mi madre me enseñó que debe sonar el amor. Firme.
seguro. Aquí. Si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien a quien vale la pena aferrarse un poco más, quédate un rato más, suscríbete y sigamos encontrando juntos estos momentos tranquilos y auténticos, porque creo que al mundo le vendrían bien más historias como esta.